que a todos, para que aceptó eso, y que a todos nos sorprendió y nos llenó de orgullo ver que junto con Andrés Burgos, uno de los mejores escritores y periodistas del mundo de River, presentó su libro para todos y para todas sobre la historia de River y su gran historia, justamente. Quienes no somos de River no podemos más que decir que eso es cierto, nos guste o no. Y presentó su libro y bueno, y va a tener hoy la oportunidad de estar acá en el Congreso de Periodismo Deportivo. Es un orgullo para nosotros volver a recibirte virtualmente, pero de nuevo en la facultad. Te doy la palabra, Santiago, para contarnos un poco de ese proceso. Hola, buenos días. Mi nombre es Santiago Aguirre, soy graduado de la Facultad de Periodismo como periodista deportivo y saqué un libro inspirado en un blog que tengo sobre River que lo comencé por allá por 2016, que es sobre toda la historia del club, con los nombres de los jugadores, con los con las gestas de River, con algunas historias también aparte de River que las hice todas en mi blog. Hoy ese blog lo estoy usando para la actualidad de los partidos, redactando las crónicas de los mismos. Arbitrariamente tuve que dejar algunos artículos afuera del libro por una razón de espacio, y conseguí un prologuista, Ignacio Mateusi, y un epiloguista, Ramiro Solveira, y lo presenté el último 23 de junio con la editorial Servicó. Ahí junté todas las notas de los ídolos, también otros jugadores destacados que han estado, algunas historias también para contar, y hasta una historia de River vinculada a lo social de la historia argentina, como fue Historias de Vida y de River, mostrando la historia de Claudio Morresi, un jugador hermano de un desaparecido que jugó en River, y de Carlos de Luca, un excombatiente de Malvinas que llegó a jugar en la reserva de River y llegó a entrenar con Primera, pero después en Primera jugó en equipos de diversos lados de Latinoamérica y en algunos del ascenso. También he hecho, obviamente, toda la gesta, la final en Madrid, su fundación, todo el amateurismo de River, su primer partido de la historia, su primer partido en el profesionalismo, y obviamente todo lo que ha ocurrido en los últimos años con los títulos de la era Gallardo y de Ramón, además de lo que ganó con Ramón en los 90, o también lo logrado en la década del 80, y ni hablar de la racha de 18 años que se cortó en el 75. Pudimos también meter algunas cosas más, pero quedaron en el tintero. También llegué a hacer lo mismo, llegué a hacer con ese blog entrevistas, llegué a hacer bueno, ahora estoy como dije al principio, estoy con las crónicas, hice algunos grandes equipos, lo de los grandes equipos, algunos los metí, aunque fuera bastante largo, todos en un mismo artículo, y lo metí y lo tengo acá en el libro. Acá se puede ver la imagen de la portada del libro, que se vende en muchas de las librerías de acá de La Plata, como Libroteca, que está ahí cerca de la Facultad de Periodismo, la más cercana a la facultad. También también lo vendo en la librería Entre Tiempos, en Mi Pago. Con respecto a comenzar este libro, fue en la pandemia, agarré y empecé primero con la tapa, y después durante los últimos, terminé de escribir toda la historia durante toda la historia, y a partir de la reanudación de la Copa Libertadores empecé con las crónicas de los partidos directamente. O también, y por otra parte, agarré y vi cuáles eran los jugadores que podían entrar, porque muchos no podían
no podían entrar porque es de 210 páginas y estuvo también, y también la presentación la hice la presentación la hice un día de semana, ya que a Andrés se le complicaba. Estuve también también hice de la fundación, también he hecho la historia la historia, todos los estadios, todas las canchas. También por otra parte, he hecho, obviamente, todos como, no sé, como todos los históricos: Francescoli, Alonso, Gallardo, Crespo, Ortega, La Bruna, La Máquina. Muchos de los clásicos, algunos partidos resonantes como el partido ante Polonia, o de la chilena de Francescoli, o también, o aquel penal de Chichizola, que Chichizola le atajó sobre la hora a Saja y que, y que encaminó a River al título. La verdad, Santiago, que increíble. Digo, pienso cuando te escucho cuánto también de las herramientas que da también la facultad has puesto en práctica para llegar hasta acá, un laburo metodológico y de investigación también increíble, que además, ahí lo mostraba, sale resuelto en un libro que se lo ve hermoso además, digo, ¿no? Más allá de todo lo que tiene adentro y la rica historia que recorre. Y así como se ve mucho de la facultad en tu trabajo, se ve mucho también de la facultad en el laburo de Juan Pablo. Yo, de hecho, lo conocí a partir, o sea, no lo conocí, lo conozco hace un montón de tiempo, pero creo que nos conocimos personalmente gracias al Congreso de Periodismo Deportivo del año pasado, a partir del Congreso y de una charla en la que me tocó participar. Juan se contactó conmigo, generoso como es, y pudimos tener una conversación y la verdad es que yo lo respeto y lo admiro mucho porque no solo trabaja y la relación entre la literatura y el deporte como nadie, sino que además ha tenido unas ideas increíbles. Ayer escuchábamos a Juanqui Jurado en Pelota de Papel 4 y decía, ¿no? Este es un trabajo que continúa al gran Santoro, la literatura de la pelota. Y sin duda lo que hace Juan Pablo Zangara es prácticamente lo mismo, digamos, es seguir trabajando y aportando material hermoso y valioso en la relación entre la literatura y el deporte. Y además con una idea increíble, de novedosa, de vincular los clásicos como él lo hace, y aprender las cosas que es posible aprender en una clase de Juan Pablo, siempre relacionado con el deporte, que como al menos yo creo es una de las mejores maneras de acercarle eh, diferentes lecturas a la enorme mayoría de las personas y fundamentalmente en nuestra carrera, y que ojalá haya cada vez más perfiles como el de Juan Pablo al frente de estos lugares como los que tiene y se merece cada uno de los lugares y este también. Así que con esta presentación también, Juan Pablo, te doy la palabra en este congreso. Bueno, muy buenas a todos, a todas. Gracias, Felipe por tus palabras. Dolina, voy a citar a Dolina, porque te considero un viejo amigo que acabo de conocer. Y además celebro que te hayas sumado a la coordinación de la carrera, porque compartís el amor por las letras y por la literatura. Así que siempre eso es una genial noticia. Agradezco desde ya la presencia de tanta gente linda, porque por ahí está mi novia, están mis viejos, está el gran Tato Bolano por ahí. Quería agradecer también al Huevo López, porque muchas de las cosas que yo vengo ensayando en la facultad también tienen que ver con que me dejan hacer lo que a mí se me ocurre. A veces confían de manera un poco riesgosa en mi afición por las letras. A mí se me ocurría empezar con un breve relato de Kafka,
que conocí hace poco, porque me gustaría hacer una aclaración previa y prefiero hacerla con un relato. Hay un texto inconcluso de los muchos que dejó Franz Kafka, que se llama El gran nadador. Kafka imagina a un nadador que viene campeonísimo, viene de haber batido un récord mundial en una olimpiada y vuelve a su pueblo. Se imaginarán la escena, como la imagina Kafka. En el pueblo están las autoridades esperándolo, hay un coche que lo va a llevar, hay un banquete con autoridades, con el pueblo, lo vitorea la gente. Este personaje se siente medio extraño y tiene la sensación como de, en vez de haber vuelto a su pueblo, estar visitando un país extranjero donde no entiende la lengua y donde tampoco entiende mucho las costumbres, pero dice, bueno, yo me dejo llevar. La cuestión es que en algún momento él se siente en la necesidad de decir unas palabras y además le ceden la palabra, porque como parte de la ceremonia, el gran campeón tiene que decir algo. Entonces este personaje kafkiano se adelanta y dice, bueno, muchas gracias por la recepción. Yo la verdad que estoy muy extrañado, pero me gustaría aclarar algo. Yo no sé nadar. Yo quisiera hacer esa aclaración también de mi lugar en la carrera de periodismo deportivo. A mí me encanta el deporte, me apasiona el fútbol. Con el Huevo López siempre tenemos charlas futboleras todo el tiempo. Me encanta el boxeo, me encanta el automovilismo, mis amigos son todos tuercas y me han enseñado la pasión por el arte motor. Y de hecho, cuando yo empecé esta aventura de Clásico de Clásicos, mi amigo Tato Bolano tenía un blog que se llamaba Noticias Veloces, así que me permitió también publicar algunas cosas que terminaron en un libro que en algún momento publicaremos. Así que mi vínculo con la carrera fue más que nada por el lado de las letras, como bien sabés vos, Felipe, como saben muchos de los que están acá, por el trabajo no solo de Santoro, por el trabajo, y no solo por los cuentos de Fontana Rosa, de Sacheri, de Soriano, sino también por el trabajo infatigable de Ariel Sher, a quien aprovecho para agradecerle una vez más el prólogo que escribió para el cuaderno de cátedra de Clásico de Clásicos. No podía estar acá presente porque tenía que dar clases, pero mandó unos saludos porque Ariel no solo es un trabajador incansable, sino que es una persona fantástica y muy generosa. Hemos tenido la suerte de contarlo en otras ediciones del Congreso, ¿no? Les cuento brevemente la historia del curso y algunas cositas del libro. En 1991, Diego Armando Maradona fue castigado por un presunto doping cuando jugaba en el Napoli, y un conjunto de intelectuales napolitanos que eran fanáticos del Napoli y se arracimaban todos los domingos en la curva B del San Paolo para fascinarse con el arte del Diego, dijeron, bueno, nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras lo crucifican al Diego. Algo tenemos que hacer. Somos intelectuales. Bueno, ¿por qué no armamos un congreso? Y cada uno desde su lugar, el que es historiador, el que es abogado, el que es psicólogo, el que es experto en literatura, el que es escritor, el que se especializa en mitología, el que es sociólogo, el que es antropólogo. Bueno, ¿por qué no nos juntamos y hablamos del Diego cada uno desde su lugar? Por supuesto que tuvieron que pedirle permiso, entre otras personas, al gordo Palumela, que era el jefe de la Barra Brava del Napoli, para poder llevar a cabo ese congreso. Y ese congreso quedó registrado en un libro que yo tengo hace mucho tiempo, que se llama Te Diegum, porque así se llamó ese congreso. A mí me quedaron ganas cuando conocí ese trabajo de hacer algo parecido, porque me parecía que la literatura, las letras tenían mucho, no sé si para decir, pero por lo menos para explorar, para interrogar, para dialogar con el mundo del deporte. Y no solo como tema,
El deporte, por supuesto que es un tema de la literatura, porque hay poemas dedicados al fútbol, poemas dedicados al boxeo, hay novelas, hay cuentos, hay ensayos, pero también uno puede ponerse a leer cualquier cosa y puede encontrar un vínculo o puede encontrar una idea rica para llevar al campo del deporte. Porque nuestro campo no solo es el del deporte, sino es el del deporte y la palabra. Es en el campo de la palabra donde nos encontramos, y el desafío que tiene nuestra carrera es formar a les pibes en el desafío de llevar a la palabra eso que pasa por el cuerpo. Y la palabra es algo que pasa por el cuerpo también. Fue así que, a partir de una serie de tópicos, empecé a enlazar lecturas y de a poquito fue surgiendo esta idea de los clásicos, y a medida que uno empieza a transitar este camino, empieza a encontrarse un montón de gente que ya había estado en la misma o que está junto con vos en la misma. El alemán Hans Gumbrecht dice en Elogio de la Belleza Atlética que la literatura de Occidente no es tan exagerado decir que la literatura de Occidente se inicia con las odas de Píndaro, vale decir, con el elogio poético a los vencedores en las pruebas atléticas de la antigüedad, los juegos en Olimpia, en Nemea, en Delfos, en Corinto. A mí se me ocurrió, por supuesto, darles a leer Píndaro a los pibes, porque cuando Píndaro habla del deporte, habla de la gloria, y la gloria la volvemos a encontrar todo el tiempo en el relato deportivo. Se me ocurrió echando un vistazo a la Ilíada. ¿Por qué? Y porque el canto 23 de la Ilíada, que retrata el culto funerario antiguo en torno, en este caso, del cadáver de Patroclo, el canto 23 de la Ilíada nos cuenta el funeral de Patroclo, y la culminación de un extenso rito funerario son juegos atléticos. De hecho, es uno de los primeros registros del pugilato. Y los amantes del boxeo, con todo derecho decimos, ven, que en los orígenes de la literatura occidental aparece el boxeo. Y cuando uno piensa en la épica, enseguida piensa en las resonancias de la épica, y empezando a tirar de ese hilo, uno puede pensar en el universo de los héroes, porque el mundo del deporte suele construirse como un universo de héroes, pero la épica también hace al canto de la nacionalidad y a cómo la nacionalidad puede construirse a partir del deporte, y entonces uno puede sentarse a dialogar con Eduardo Archetti o con Pablo Alabarces, y uno puede ver también ciertos elementos de cómo está compuesto ese mundo de la épica, y se encuentra con los epítetos épicos, y entonces uno se encuentra con un artículo de Dante Panzeri que elogia la manera, los apodos con que eran mencionados los jugadores de la que para Dante Panzeri era la era dorada del fútbol argentino, que son los años 40, y en denominaciones como el mortero de Rufino, o la saeta rubia, él huele la ilusión homérica. Entonces, uno empieza a hacer esos vínculos, esos enlaces, y fácilmente se arma una enciclopedia o una biblioteca infinita que uno puede transitar de manera lúdica. Yo siempre intento que el recorrido por esa biblioteca variopinta que propongo cada año y que renuevo, y que con Boxiana, el Seminario de Literatura y Boxeo, también vuelvo a renovar, lo que uno intenta es dialogar lateralmente, como quien toma glosas marginales respecto de una lectura mayor. Esto también que decía Dolina, ¿no? Uno, en definitiva, lo que hace es construir un chalecito con las ruinas del palacio de Nabucodonosor, ¿no? Y
me acordaba, en estos días me acordaba cuando preparaba algunas notas para compartir con ustedes en esta ocasión, me acordaba, los más viejos se van a acordar conmigo, en los años 80, cuando teníamos el culto del VHS y existía algo anacrónico que era el videoclub y la videocasetera, yo me acuerdo que solíamos alquilar creo que fue un proyecto televisivo de Steven Spielberg que se llamaba Cuentos Asombrosos, Amazing Stories, que era una recopilación de relatos breves para televisión, coordinada por Spielberg. La introducción siempre de esta compilación de relatos audiovisuales era, la imagen empezaba con una escena atávica, prehistórica, una tribu primitiva, reunida junto al fuego, y el viejo de la tribu, el brujo, contando una historia. Y empezaba la deriva de la evolución del libro, aparecía el papiro, el rollo, el códice, más luego el libro, hasta que llegaba a la televisión, y la introducción terminaba con la pantalla de televisión, donde había una familia reunida mirando televisión, y en la televisión se mostraba, se pasaba la imagen de esa tribu primitiva que contaba un cuento. Como que el fuego de la especie, y en esto le estoy robando el título a otro escritor, Arnaud Chitric, el fuego de la especie es la palabra. Y me parece un desafío muy interesante, muy rico, muy hermoso, para asumir de cara a la formación de los pibes, para compartir este espacio que construimos todos juntos en la carrera y en especial en el Congreso. Y para decirlo de otra manera y terminar para no aburrirles con tantas derivas de lectura, a mí me parece que, para decirlo también con el significante y con el lenguaje, la nuestra es la casa de la palabra, con S y con Z. Nosotros siempre estamos en la casa de la palabra, porque el lenguaje es nuestra casa, y aprender a habitar esa casa es como nos hacemos humanos, como aprendemos a ser sujetos parlantes, pero además siempre estamos a la casa de la palabra, con Z. Y la casa y la palabra, como ciertas maravillas del deporte, siempre es un poco elusiva, siempre hay que perseguirla, como el perseguidor de Cortázar, ¿no? Y lo lindo está como el cuento de Aquiles y la tortuga, lo lindo está en que nunca vamos a alcanzar la palabra y nunca alcanzamos a decir el deporte, y es eso precisamente lo que nos moviliza, lo que a mí me moviliza y lo que me hace renovar la propuesta de Clásico de Clásicos, en este caso, y de Boxiana también, desde hace un poco más cerca. Bueno, después si quieren les cuento de qué va el libro y esas cosas, pero con todo eso ya han tenido suficiente. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, muchas gracias a vos. Tengo ahora al perro medio revolucionado, estas son las cosas de estar en casa. Ahí, para que después también continúes con lo del libro, justo hay una pregunta en el chat que va un poco orientada a eso, a Santiago, ¿no? Que le preguntan cuánto tiempo le llevó la realización de un libro. Ahí no sé, Santiago, si me escuchás, si no, que ahí te preguntan cuánto tiempo y cómo fue. Cuando primero ideé más o menos, ideé la tapa, y la tapa quedó perfecta, y después me llevó bastante tiempo porque era recopilar, ver cuáles podían entrar y cuál no, ver, por ejemplo, tema o personaje, ver, por ejemplo, ordenar cronológicamente, por un lado, los hechos y por un lado los personajes de River, y cronológicamente y por época que jugaron. También quise agregar una cosa que me parecía, como lo que puse, eso, historias de vida y de River, que me pareció algo
bueno relacionarlo con lo social que ocurrió en el país. Me llevó apenas más o menos desde diciembre, enero hasta mayo, junio. Ya en junio, 1 o 2 semanas antes, ya estaba, ya se imprimió de la presentación, 1 o 2 semanas antes de la presentación. Muy bien, no, muy bien, un trabajo eh, increíble. Yo también, digo, además acá de mi rol de moderador, un poco me subo a esta mesa para hablar, porque ahí leía en el chat al compañero Luis Rivera, que ya ha sido parte de este congreso presentando uno de sus libros y ayer como entrevistador también. Podría aparecer también en este congreso como otro escritor de ficción, porque es uno de los que integran un libro que está próximo a salir, lo veo también ahí a Ulises, con la editorial de la Facu, que es como en esta propuesta, ¿no? Lo pensaba, cuánto trabajo el de Santiago y cuánta vida puesta también en Juan Pablo para eso. Y nosotros, un poco la propuesta fue pensar un mundo sin deporte, ¿no? Y fue una consigna que tiramos en la pandemia, precisamente cuando el mundo no se realizaban deportes, cuando se había anunciado la suspensión de un Juego Olímpico, la postergación en realidad de Tokio 2020 y los partidos en Argentina estaban suspendidos y los entrenamientos incluso estaban en muchos casos restringidos. Lanzamos la convocatoria ahí en la facultad para pensar un mundo sin deporte y bueno, y recibimos un montón de cuentos y de esos pensaba, ¿no? Juan Pablo hablaba de la solidaridad que tiene siempre y la grandeza de Ariel Sher, es uno de quien ofició como jurado también, junto con Mónica Santino, y eligieron 26 cuentos. Uno de esos es el del profesor Luis Rivera, que lo escuchaba por ahí. No me acuerdo con qué seudónimo, porque cada uno de los que presentó lo hizo con un seudónimo y que está próximo a salir, se va a llamar Un Mundo Sin Deportes, así que también aprovecho y lo publicito y hablo de él porque la verdad que tiene la visión de muchos como, bueno, no recuerdo si tuya, Juan, quizás es una pena, pero bueno, obviamente vos sos en el sentido de clásicos, creo que si Ulises no me mata, si no estás, tenés que estar. Lo mismo ahí el Huevo, que es quien se encarga del prólogo de la edición. Eh, por supuesto que Santiago mismo también, digamos. Ulises quizás me odie con esto, digamos, pero creo que estaría buenísimo que sean parte y que pronto cuando lo tengamos sean parte también de la circulación del libro. Juan Pablo, así como Santiago nos contó el suyo, eh, yo les cuento el nuestro. Te toca también contarnos por último de qué va el libro Clásico de Clásicos, que también te lo preguntan ahí en el chat. Dale, bueno, buenísimo. El libro es, bueno, es un cuaderno de cátedra, que es esta linda iniciativa que ha tenido la facultad, la editorial de la facultad. Aprovecho para agradecer a Ulises y a la gente de la editorial que han hecho un laburo fantástico. Había mucho para leer y para corregir, cosa que les pido disculpas también a ellos. Lo que hace el cuaderno de cátedra es compilar ya casi 10 años de recorrido del seminario. El seminario nació, como bien vos recordabas, Felipe, en el 2013, junto con los congresos de periodo deportivo, así que cuando el año que viene celebremos el 10º Congreso de Periodo Deportivo, también Clásico de Clásicos va a celebrar su 10º año, cosa que, por supuesto, yo no me habría imaginado en ningún momento cuando empecé con esta aventura. Y el libro lo que hace es tratar de orientar un poco, como los hilos de este recorrido que les comentaba son tan variados, son tan múltiples y van mutando año a año porque la propuesta se renueva, porque yo siempre trato de buscar nuevas cosas, siempre hay nuevos textos, nuevos ángulos para entrarle a la cuestión y demás, pero quería tratar de organizar algunas derivas más o menos
orientadas en torno de los que son los ejes principales del curso. Yo, para simplificar, he reunido diversos capítulos en torno de 3 ejes, que son el de la épica, el de la tragedia y el de la mitología, porque son como grandes paraguas, grandes matrices culturales que me permiten reunir un poco la diversidad y la multiplicidad de lecturas que convoca el deporte en esta aproximación. En el caso de la tragedia, yo me dedico bastante a pensar al Diego como héroe trágico. El Diego es muchas más cosas que solamente un héroe trágico, pero he dado con una serie de textos y una serie de escenas que están en la memoria de todos, de todas, y que nos permiten pensar en el héroe trágico. De hecho, hay que pensar al héroe trágico no como un héroe mortuorio, que es una lectura posible de la tragedia, sino como un héroe vital. La tragedia no es solamente una colección de muertos al final, en la escena, sino que la tragedia también tiene que ver con cómo se agita la vida, a veces en exceso, y lo que eso le hace al mundo y a los seres humanos. Y es a partir de esas enseñanzas que pueblan el deporte, que también podemos pensar un poco el mundo que nos interesa, como cronistas, como artistas de la palabra, como comunicadores, como periodistas, como investigadores, como docentes. Para poner el ejemplo de la sección de tragedia, se van a encontrar con 3 capítulos. El primero se ocupa de examinar con algún detalle cuáles son las características del héroe trágico y hasta qué punto el Diego entra en esa caracterización. Yo empiezo a partir de un libro de deportes, por supuesto, de un libro de fútbol, que es El último Maradona, el día que Diego le cortaron las piernas, cuando Diego le cortaron las piernas, de Andrés Burgo y Alejandro Wall, que construyen la narrativa del Mundial 94 y de la participación en especial de Maradona en el Mundial de Fútbol de Estados Unidos 94, a partir de la matriz de la tragedia. Entonces, me pareció una buena ocasión para explorar con algún detalle algunas cosas de la tragedia que vamos a ver todo el tiempo nutriendo las narraciones deportivas. Porque si nos asomamos al retrato que hacen muchos textos, como en la biografía que escribe ficcional, Enrique Medina, o el libro de un autor que ahora no recuerdo, que son los retratos de Gatica, el mono Gatica también es un héroe trágico, o al menos ha sido construido así por cierta narrativa deportiva. En la tragedia también aprovecho para hablar de la catarsis, que es una expresión que hace mucho puebla los escritos sobre el deporte, la experiencia catártica en el espectador del fútbol, por ejemplo. Y la catarsis es el efecto específico que, según Aristóteles, en la poética, es capaz de producir la tragedia. Uno va a ver una tragedia para experimentar la catarsis, y la catarsis es parte de un engranaje muy bien elaborado en la escena, y se sostiene en el vínculo afectivo del espectador con el destino representado en escena. Bueno, vamos, eso lo vemos en el deporte todo el tiempo, simplemente yo trato de explorarlo un poquito más. O, pensando en la tragedia, uno mira un estadio de fútbol y mira el arco concéntrico del público en las gradas, y yo no puedo dejar de pensar en el coro de la tragedia clásica. Entonces, juego un poco con esa asociación entre el coro y la hinchada. En la sección de mitología hay un capítulo dedicado al boxeo que se llama Tauromaquia, y yo lo que encuentro es que en las representaciones del boxeo todo el tiempo aparecen los toros, la corrida de toros o la asociación de los boxeadores con una bestia como el toro. Y eso me permite también enlazar una serie de textos que van desde reflexiones de Abelardo Castillo a El combate de Norman Mailer, que es la crónica que Mailer hace de la pelea entre Ali y Foreman, y
lo que desliza Joyce Carol Oates en su ensayo sobre el boxeo, y lo que recopila Osvaldo Príncipe hablando con artistas sobre el boxeo en La vida es un ring. Entonces, en ese tejido de lecturas uno puede explorar o interrogar la figuración taurina en el boxeo. O si vamos a los capítulos de épica, bueno, hay todo un texto dedicado a leer en clave deportiva la Ilíada, por estas razones que les contaba hace un rato. Así que, bueno, un poco de esas derivas de lectura va la cosa de clásico de clásicos. Siempre el punto de partida o de llegada puede ser un clásico, pero es un tejido de lecturas, es un laberinto que nos lleva por un montón de lugares y que a mí me permite enlazar textos muy diversos, porque me encanta leer de todo y me parece que un consejo que siempre les doy a mis alumnos, alumnas, es que si quieren hablar de deportes, lean otra cosa. Cuanto más lejos lean del deporte, más cosas van a tener para poder decir. O al menos eso es lo que intentamos, ¿no? Prendo entonces ya por último el micrófono, le agradezco a Santiago, a Juan Pablo, a todos los presentes y a todas las presentes. Esta ha sido, bueno, nos quedan muy poquitas, yo no sé si después Valentín lo dirá, pero estamos ya en el último día de este congreso de periodismo deportivo que fue maratónico, que fue impresionante, que arrancamos siempre muy temprano, que terminamos siempre muy tarde y que la verdad que fuimos acompañados y nos sentimos así, digamos, un congreso que ha sido hecho del modo más grande y con la apertura, o con la mayor apertura que pudimos, digamos, y ojalá todos se hayan sentido parte. Les agradecemos la participación a todos y a todas. Y bueno, nos vemos un poco más adelante. Valen, te dejo la palabra, pero bueno, muchísimas gracias por la participación. Bueno, en nombre del Centro de Estudiantes, también agradecer a Juan Pablo, a Santiago, a todos los que estuvieron presentes, invitarlos a la próxima charla, que es 1:30, y también a la inauguración del mural de Isabela en la facultad, actividad presencial, a las 4:30.